Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. Liz, ¿me ayudas con tu cámara? Les damos la bienvenida a este webinar de Vender Cogeneración en tiempos de crisis, que bueno, vamos a tener unos invitados buenísimos. Creo que va a ser bastante interesante, pero antes de empezar, presentemos a la chica preguntas y respuestas, quien nos va a estar ayudando con esta parte de las preguntas. Liz, si gustas presentarte. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estás Mi en mute, nombre. no se escucha. Ay, Hola, hola, ¿me escuchan? No, no te escuchamos. Pero Hola. bueno, si quieres en lo que lo resuelves, vamos a continuar. Voy a iniciar compartiendo la presentación, platicando un poquito el tema de compartir. Y bueno, la dinámica. Como saben, tenemos el chat de preguntas y respuestas donde Liz nos va a ayudar, nos va a compartir estas preguntas. Y si bien quieren participar, les pido alcen las manos. Liz también ayúdanos diciendo si hay alguien que quiera participar en el momento. Y bueno, pues Así déjenme es. presentar a estos invitados que tenemos que nos abrieron tiempo, sabemos que tienen su agenda muy ocupada. Y bueno, pues creo que este tema es bastante interesante y más en estos momentos. Está con nosotros Alberto Alfaro, que es director de gas natural en Luxen Energía, quien tiene una maestría en Administración Energética por parte de la Universidad de las Américas de Puebla. También es licenciado en Actuaría por parte de la UNAM. Ya tiene 10 años de experiencia en el tema del sector energético. Previamente a Luxem ocupó cargos como señor Senior Business en Terminal de Gas Natural Licuado de Altamira, gerente comercial de Enestas, entre otros. Le damos la bienvenida a Alberto. Alberto, no sé si quieres saludar aquí al equipo. Buenos días a todos. Gracias por el foro. Creo que no sé si soy yo el que no los escucha. Creo, porque a Lisbeth sí la escuchaba yo. Permítanme. Correcto, a ver, no sé si los escucho, a ver si quieren. ¿Ahí me escuchas? Buenos días. Listo, creo que soy yo el que no los escuchaba. Perdonen. Perfecto. Perfecto, Alberto. Pues ya te presentaste, gracias. Y bueno, tenemos a José Bustos, gerente comercial de energía de Engine Capital, que bueno, es ingeniero industrial por parte de la Universidad Iberoamericana, con más de 13 años de experiencia en la industria energética, trabajando en empresas líderes en el sector como es Iberdrola, General Electric, y bueno, liderando proyectos de cogeneración, proyectos fotovoltaicos y de hidrógeno verde, así como de PPAs. No sé si gustas presentarte, José. Muchas gracias, José Manuel. ¿Qué tal? Mucho gusto a todos. Gracias por acompañarnos, regalarnos un poquito de tiempo. Bueno, y va a estar con nosotros también es Pep Nogués, que es gerente de operaciones en México por parte de Nértica, que tiene ya 4 años de experiencia en la parte en la empresa Nértica. Ha desarrollado proyectos de industria fotovoltaica con más de 1 mega de instalación. Y bueno, pues es una parte importante en cuanto al tema que vamos a presentar de PPA. Pep, no sé si gustas presentarte, saludarnos. Sí, buenos días a todos. Muchas gracias por este foro y por la oportunidad. Perfecto. Aquí lo que vamos a hacer en la dinámica es que cuando alguien quiera hacer un comentario, la verdad vamos a hacer una presentación, vamos a tocar un contexto como el tema de tarifas GMTH y el tema del gas natural. Y bueno, si sienten o quieren hacer un comentario, siéntense la libertad de participar. Y bueno, aquí vamos a hablar sobre algo bien interesante que creo que todos tenemos esta duda. ¿Qué pasa con la tarifa GMTH? A nivel internacional hay un tema, y no me dejan mentir, que es el tema de energía eléctrica, ¿no? Todo el mundo se está quejando que la luz sube y sube, pero aquí en México, ¿qué pasa, no? Permítanme hacer una proyección, permítanme compartir esta pantalla, donde, bueno, nosotros, como ya saben, creo que no es aquí, sí es aquí. Tenemos nuestra aplicación, bueno, tenemos un nube, que, bueno, parte de esto es un software que nos permite identificar o saber las tarifas de la industria. Ahorita lo que estamos sabiendo, bueno, pues ahorita lo que queremos ver es cómo está el tema de la tarifa eléctrica. Ahorita vamos a seleccionar la Ciudad de México, que este es un software que pueden ustedes, pues un dashboard donde pueden ustedes consultar el tema de las tarifas,
cómo están. Y aquí es donde quiero de alguna manera que veamos el tema de la tarifa GMTH, ¿no? Los últimos 2 meses pasa un fenómeno interesante que a lo mejor me gustaría comentarlo con todos, pues realmente ha sido una tarifa lineal, literalmente lineal, algo increíble y pues, que en el tema de la tarifa de la luz, pues es lineal. Y esta parte lo quiero comentar como, hay como un tema ahí de suspicacia porque qué extraño que, por ejemplo, en abril, que inicia el conflicto en cuanto al tema de la guerra en Alemania, que estamos en contra de la guerra, pues no hay un incremento, no sube la tarifa del gas natural y aquí la tarifa eléctrica no sube, ¿no? Entonces, esta parte yo creo que nos queda así como un tema para pensar qué está pasando. Algunas veces alguien me comentó, no, es que el gobierno está produciendo más con carbón y combustóleo. Ok, podría ser una opción, aunque no tenemos tanta producción, según esto, el último recuento o lo que yo tengo entendido es un 8% de generación a carbón en México, pero aún así no hay un incremento realmente en cuanto a la tarifa GMTH, aunque suba el gas natural. Aquí podemos hacer algunas especulaciones y recuerdo, les comento, esta es una especulación, pues el gobierno está conteniendo el precio y bueno, ahorita nada más podemos ver 12 meses, pero desde el inicio de este sexenio se ha estado conteniendo el precio de la tarifa GMTH, lo cual es un tema que hay que pensar y es un tema no para preocupar, porque no es un tema de especulación, es un tema para prever una situación, un posible incremento en la tarifa GMTH. De igual manera, también tenemos la cuestión por ejemplo, el tema del gas natural, que permítanme 2 segundos, quiero ponerles un video donde les expresamos básicamente el tema de cómo ha subido el gas natural, los efectos que ha tenido el tema del gas natural, bueno, la guerra sobre el costo del gas natural. Denme en 2 minutos, puedo iniciar este videíto. Liz, si tienes alguna pregunta, siéntete en la libertad de, bueno, de interrumpirnos en el momento, ¿eh? Sí, muchas gracias. Permíteme un momento, ya lo tengo listo. Okay. Les voy a compartir este video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Hoy me gustaría mostrarles cómo utilizo Nube para analizar cómo los efectos de eventos naturales y eventos geopolíticos afectan a los mercados internacionales de energía, en este caso el de gas natural. Para revisar esto voy primero a la sección de combustibles y después a la subsección de tarifas futuras del índice Henry Hub. Primero voy a seleccionar un año anterior, dos años anteriores, 2020, y voy a seleccionar mayo, las tarifas que se publicaron en mayo de 2020. Después voy a seleccionar las tarifas que se publicaron en mayo de 2022 y para terminar me gustaría compararlas con las tarifas reales de la molécula de Henry Hub. Aquí le pedimos al sistema que nos muestre cómo se comportaron y podemos observar eso, lo cual es bastante interesante ver cómo tenemos 3 diferentes picos en los precios reales de la tarifa del Henry Hub. Como pueden ver, las proyecciones que se tenían en mayo de 2020 pues se mantuvieron bastante acertadas conforme a la tarifa real promedio. Sin embargo, en febrero del 2021 vemos que la tarifa se dispara. Esto porque, bueno, un efecto climatológico que ya todos conocemos, que sucedió con la gran helada de Texas, donde gran parte del estado de Texas y gran parte del norte de México se quedó sin gas natural por esas temperaturas extraordinariamente bajas. Después, bueno, se logró llegar por un par de meses a las tarifas que se tenían proyectadas, pero empezó a subir de nuevo. Esto probablemente pues motivado por esfuerzos para crear inventarios de gas natural para el invierno del 2021. Aquí vemos que pues ya realmente las proyecciones que se hicieron en mayo quedaron cerca de lo que sucedió y después vemos la gran alza de precios en mayo del 2022
2022, que alcanzaron en promedio hasta $8.09 por millón de BTU. ¿Esto por qué sucedió? Pues sucedió puesto que se dio la invasión de Rusia a Ucrania, cual es lamentable e inaceptable. Vemos aquí que entonces las proyecciones cambiaron radicalmente y tenemos una proyección que se hizo en mayo del 2022, por ejemplo, tomando como referencia los precios de referencia de enero del 2023, vemos que se espera un precio promedio de $7.82, muy diferente al escenario que se vislumbraba en mayo del 2020. Para esas fechas tenía un precio esperado promedio de $2.75. Me gustaría también hacer un pequeño ejercicio, quizás ver las proyecciones antes de la guerra, después de que hubiera sucedido la helada de Texas, pero antes de la guerra de Ucrania, para ver realmente cuál fue el impacto que tuvo ese efecto geopolítico. Y como vemos, pues bastante, ¿no? Aquí sí que se habían alzado un poco los precios, no iban a estar ya en los niveles de 2.3, alrededor de 2.3, sino que ya iba a subir a alrededor de 3.6. Sin embargo, como vimos hace unos segundos, pues la guerra en Ucrania vino a cambiar todo el panorama energético en el mundo. Realmente, y vemos que pues los precios a los que estábamos acostumbrados de combustibles, pues según estas proyecciones, estarán pues ya en el pasado, puesto que en el corto plazo no se ve que los precios promedio regresen a los 2.5, 2.3 como se proyectaba, sino que estarán más bien alrededor de los 4.5 dólares por millón de BTU. Aquí un gran ejemplo de cómo NUE te puede ayudar a hacer estos análisis y ver cómo impacta el precio, en el precio, los efectos y los eventos que ocurren a nivel global. Y puedes utilizar NUE de forma gratuita por 10 días solamente registrándote en www.nue.com.mx. Igualmente también pueden hacer el análisis de lo que son los precios de PML, pero bueno, pues interesante el tema del gas natural, y aquí es donde subimos a Alberto, que es el experto en gas natural, que nos puede platicar un poquito de este impacto que ha tenido la guerra, el tema de la tarifa del gas natural, los futuros del gas natural, que creo que es una parte, un nuevo negocio que se sube, ¿no, Alberto? Me parece que estás... Exactamente. Ahí me escuchan, ¿verdad? Sí, correcto. Perfecto. Y ya ven mi pantalla. Sí, correcto. Buenísimo. Oye, pues sí, la verdad es que bien, es un momento, creo que no nos gusta, pero muy interesante y que ha dejado muchas lecciones hasta ahora. Quisiera empezar con la parte del spot, la parte física, ¿qué hay en el mercado para la gente que no hace nada, digamos, ¿no? Entonces, la curva que vemos en la pantalla hasta la línea punteada coincide con lo que ya mostrabas en la plataforma, un incremento serio, el tema de Ucrania, etcétera, ¿no? Sin embargo, hace un par de semanas la EIA, quien se encarga de estos análisis en Estados Unidos, dice que su proyección son precios spot, o sea, la gente que va a mercado todos los días, de alrededor de $6 para el final de 2022 y arribita de los $4 para 2023. Entonces, asumir una posición o creerse esta estimación es un poco complicado, ¿no? Porque estamos viendo precios de 8 o 9 dólares. Pero bueno, eso es lo que ve la EIA, ¿no? Entonces, ¿cómo soporta este análisis? Lo primero es, creen que los inventarios se van a recuperar a cierto ritmo en Estados Unidos. Europa, lo que decían también en el video, ¿no? Ha hecho mucha presión no solo por el consumo diario, sino por llenar inventarios. Eso tendrá un límite. Pero también es cierto que hay una restricción logística para seguir enviando gas de Estados Unidos a Europa, ¿no? Que es la capacidad de licuefacción, la disponibilidad de barcos y la capacidad de regasificación en Europa. Entonces, en su momento se llegó al límite, ya no se podía mandar más GNL. Luego vino lo de Freeport, ¿no? Una terminal muy importante, movía el 20% más o menos de la capacidad de licuefacción. Deja de exportar y entonces el mercado está un poquito largo, ¿no? Hay mucho gas que ya no tiene esa salida, se cae un poco el precio, etc.
Han pasado otras cosas que le dan soporte también al precio actualmente. Una es el pronóstico del clima. Se espera mucho calor para el verano, sobre todo el inicio de agosto, entonces eso le da más presión a los precios. Y la semana pasada se rompió un indicador técnico, es decir, siempre un trader tiene los fundamentales, ¿no? ¿Qué pasa en el mercado? ¿Cómo creo que esto va a impactar la logística? Y tiene después la gráfica. Se sienta a ver una gráfica y toma una decisión con eso. Y se rompió una resistencia, una media móvil que traíamos con una señal alcista. Entonces, cuando eso pasó, hubo traders técnicos que compraron más contratos y eso le dio otra vez soporte al precio. Y bueno, cuento esta parte del spot primero, porque creo que el salto que hay entre estos $6, si es que al final sí se presentan a corto plazo, y los 8 o 9 dólares que vemos en los contratos futuros, es pura prima de riesgo, ¿no? Es decir, estamos tan nerviosos en el mercado que la gente está dispuesta a pagar $2 de prima de riesgo por no pagar más de 8, ¿no? Por no pagar más de 9, por ejemplo. De acuerdo. Entonces, bueno, esta es la foto del spot y además en México hemos vivido siempre en un mundo spot, ¿no? O sea, después de 2008, que tuvimos ahí también un incremento serio, vivimos comprando gas cada mes, pagamos nuestra factura y no nos preocupaba nada, ¿no? Era un mundo muy cómodo. Correcto. Entonces, ¿qué se ve en los futuros? Pongo aquí, hasta abajo está la gráfica del Henry Hub, que es pues nuestro indicador y a lo que estamos referenciados en México, pero Per- arriba se ve la curva del GNL Perdón, para Alberto, Japón. estamos viendo la pantalla, el PowerPoint sin la primera hoja, vaya. Ahí ya se ve. No, más bien tienes que dejar de compartir y compartir la de la presentación completa. Bueno, perfecto. Súper interesante este tema del gas. Si bien dices, comprábamos día a día, ¿no? El tema del gas. Perfecto. ¿Ahí la ven? Correcto. Buenísimo. Entonces, nada, después, si uno mira hacia los futuros, es decir, si yo no me quiero arriesgar a ver qué va a pasar el próximo mes, ¿qué precios puedo conseguir hoy? Y entonces viene estos niveles de 9 dólares, etcétera, ¿no? Ujú. Eso es para gas producto en Estados Unidos. Pero, ¿qué está pasando en Asia, por ejemplo, en Corea, Japón o en Europa? Tienen ahora futuros de 50 dólares por millón de BTU. Es una brutalidad. Entonces, y hay gente que lo está pagando, ¿no? La semana pasada se rompió se entregó el cargamento más caro en la historia de Japón de GNL. Una empresa acerera muy grande que dijo, oye, yo hoy me comprometo a pagar más de 40 dólares, ¿no? Así fue la transacción. Wow. Entonces, nada, se ve muy interesante, hay mucha oportunidad para quien tiene la posición correcta, digamos, ¿no? Y mucha especulación. O sea, Oye, gran parte. Alberto, perdón por la interrupción, pero ¿no crees que este precio es especulativo? O sea, vaya, o sea, me queda claro que el mercado está así, pero bueno, pues todos están como, ¿cómo te diré? No, la palabra no están exagerando, sino simplemente están en un frenesí de compra de gas natural, lo cual incrementa los costos, ¿no? Sí, o sea, sí hay mucha especulación y yo pondría, por ponerle un valor estimado, ¿eh? Yo creo que es Sí, el salto que vimos de los 6 a los 9 dólares, esos tres son mucha especulación. ok. Eso es así. Pero Y por también es ejemplo, cierto que en Europa, por ejemplo, hay una restricción real física, ¿no? O sea, sí hay un tema de corte. de acuerdo, pero para México, ¿cómo está el panorama? No, físicamente el gas sigue fluyendo, es gas más caro, pero es gas más caro por condición distinta a la que vimos en la tormenta invernal, ¿no? Ahí físicamente había restricción en México y era gas caro por restricción física, ¿no? De acuerdo. Ahora estamos en un mercado muy caliente y compramos más del 70% en ese mercado. Eso es lo que está pasando. De acuerdo. Oye, y por ejemplo, el tema, ahorita que mencionabas el tema de los futuros, ya ahorita suena interesante o atractivo el tema que una empresa que una de sus materias primas, bueno, uno de sus combustibles primordiales sea el gas natural, piensa en invertir en futuros. Yo creo que siempre ha hecho sentido, solo eso, vivíamos en una realidad muy cómoda, ¿no? El problema es que ahora que el usuario es un poco más consciente de la volatilidad que hay en el gas, es complicado convencer a un consejo de administración de comprar futuros a 8 dólares, ¿no? Por ejemplo. Ahora es un momento complicado de tomar esa decisión. Pero lo que sí te diría es, y viendo un poco la curva y la que veíamos de la IA, tiene valor para los productores o para los vendedores los contratos a largo plazo. Entonces, si hoy una empresa dice, yo tengo un proyecto el que sea, o una cogeneración o algo así, que va a 15 años y puedo amarrar un precio de 3 dólares, habrá un productor que te los dé, creo yo, 3, 4 dólares. Y ya el productor dirá, mira, yo hoy cierro mi venta, cierro mi margen y todos contentos, ¿no?
Oye, preguntando esos contratos, ¿cómo funcionan? O sea, nosotros podemos contratar esa tarifa de gas natural y nos van a respetar durante el tiempo del contrato, o tengo que hacer el pago antes para que me respeten esa tarifa. Pues hay dos tipos de, bueno, hay muchos tipos de coberturas. Hay dos Ujú, que solemos ofrecer en México. Una es un precio fijo, entonces ese precio fijo lo pagas cada mes. Dices, oye, a partir de octubre yo quiero pagar $5, por ejemplo. Si ujú. el gas se va a $7, el proveedor de tu cobertura te ajusta esos dos y tú acabas pagando 5. Si el gas se cayera a 3, te va a llegar una factura por los dos de diferencia, ¿no? Para que tú pagues los 5. Ese tipo de precio fijo se paga cada mes y bueno, hay un tema de garantías y tal. Otra opción que nos han pedido en México son los call option, los precios techo. Es una empresa que dice, yo creo que el gas va a bajar, me la juego a que va a bajar a $3, pero no quiero asumir el riesgo de que se fuera arriba de 10, ¿no? Porque me truena la empresa. Ujú. Entonces, funciona un poquito más como un seguro. Solamente lo vas a usar cuando el gas vaya más de 10, ¿no? Y mientras no se vaya de ahí, tú no te acuerdas de que tienes tu cobertura, ¿no? Porque tú estás pagando precio de mercado. Ok, Esa cobertura sí tiene una prima como la de un seguro y hay que pagarla por adelantado o llegar a un acuerdo de financiamiento, ¿no? de acuerdo, pero creo que ahorita que con los precios del gas natural hace mucho sentido, ¿no? Quienes invirtieron en futuros de gas natural, realmente, pues les hicieron un buen negocio, ¿correcto? Totalmente. Y bueno, y eso nos queda como moraleja en la parte de que, bueno, si empresas o cogeneración, industria, tienen requerimiento de gas natural, pues pensar como una opción también incluir en el paquete financiero el tema de comprar futuros o tener una tarifa, digamos, congelada por de alguna manera, ¿correcto? Sí, fíjate, nos pasa algo bien curioso con nuestros clientes. Bueno, rapidísimo, ¿eh? En Luxem vendemos gas y electricidad a usuarios industriales y somos un comercializador boutique, es decir, vamos oportunidades puntuales, no somos el gran trader, etcétera. Dicho eso, nos llamaba mucho la atención de empresas que analizaban proyectos intensivos en gas, dejaban la variable y hacían todo un análisis de riesgos, pero no metían el gas. O sea, Ok. decir, oye, ¿y si la gente, y si la geopolítica y tal? Oye, ¿y el gas? O sea, ¿tú vas a controlar el gas o qué crees que va a pasar con el gas? ¿No? Es, De es bien acuerdo. interesante cómo eso está cambiando. Es que estábamos acostumbrados que el gas estaba siempre ahí, no tenía problemas, ¿no? Pero bueno, Exacto. Liz, tienes una pregunta, adelante. Sí, referente al tema nos preguntan cuál es el comportamiento del gas de Rusia. El gas de Rusia, bueno, hay muchísimo gas en Rusia, está bien conectado, no solo le vende a Europa, y yo creo que el driver más fuerte que tuvo ese precio fue el requerimiento de Gazprom y del gobierno ruso de que los pagos se hicieran en rublos. Entonces De tienes un acuerdo. problema financiero, ya no de commodity, sino financiero, porque ¿a quién le puedes comprar rublos? Pues al gobierno ruso. Y entonces si tú tenías una paridad, supongamos, un rublo por $1, y ahora tienes que ir a comprar muchos rublos, pero te los dan a $10 o a 5, tienes un problema ahí financiero, ¿no? Entonces, creo que va más por ahí. El problema del precio del gas ruso va más por el tema financiero y el control que está ejerciendo el gobierno ruso. Sí, de acuerdo, creo que lo están haciendo bien y varios factores ahí que no vamos a discutir porque no acabamos. Pero bueno, Alberto, pues muchas gracias. Si quieres poner tu correo y tus datos en el chat, ya lo escucharon. Si ustedes están interesados en el tema de compra de gas natural o bueno, pues quieren hacer ese enlace, pues por favor con Alberto. Al final también solicitaremos autorización para compartirle su correo. Y Alberto, nada más que agradecerte y qué buen tip nos diste, porque para nosotros en cogeneración creo que el tema de la tarifa de gas natural es importantísima y es algo que tenemos que subir a nuestro, pues al tema financiero, ¿no? Este retorno de inversión que muchas veces nos piden. Pero bueno, Gracias. continuando, gracias, Alberto. Como saben, nosotros hacemos un análisis y esta parte del análisis, bueno, hacemos tanto el análisis energético, tanto a la tarifa, hacemos el hábito de consumo del proyecto, corremos la generación eléctrica del equipo, hacemos un análisis del gas natural, que es aquí donde mencionaba que creo que podemos mejorar la rentabilidad de los proyectos, y bueno, pues obviamente también los ahorros que podemos en el tema eléctrico. Vemos también el tema energético, y esto se los menciono muy rápido porque quiero llegar a este punto bien interesante que es donde quiero subir. Normalmente hacemos un ROI de inversión propia, inversión directa en la empresa, que es de 3 años, 7. En este caso de estudio, que es un caso promedio que tenemos de los proyectos en cogeneración, es un proyecto de 500 kilowatts donde se va a entregar agua caliente de entrada a 20 grados y se va a hacer de salida a 100 grados centígrados. Pero bueno, el proyecto de inversión directa es de 3 años,
2 meses, ¿no? Normalmente sabemos que a la industria no le gusta, por alguna razón no le gusta invertir de manera directa en nuestros proyectos. Sabemos que muchas veces el tema de generación de energía lo ven como un commodity. Creo que a partir de lo que fue el 2020 ya está haciendo una transición, ya no lo ven tan commodity, sino ya lo ven como algo más necesario. Y normalmente ofrecemos el tema de arrendamiento, donde, bueno, pues aquí parte de uno de los aliados, una de las partes de nosotros financieros es Engine, donde ofrecemos este arrendamiento, que aquí nos gustaría que nos platicara un poquito José Bustos sobre el tema de Engine. Adelante, José. Claro que sí, muchísimas gracias, José Manuel. Déjenles comparto mi pantalla. Aquí nada más menciono el tema del arrendamiento que normalmente ofrecemos, que me gustaría que platicáramos, José, es el de 72 meses, porque muchas veces se hace el comentario de, es que es muy caro, comparado con qué, ¿no? Y caro no es lo mismo que costoso, ¿no? Entonces esa parte creo que nos ayuda mucho a entender este tema del arrendamiento. Correcto. Dame un segundo que no me está dejando compartir, no sé por qué. Sí tienen permisos, ¿eh? Ahora Sí. A ver, creo que ya estamos. A ver, déjenme saber si pueden ver mi pantalla. Correcto. Perfecto. Pues justo como comentabas, José Manuel, déjame. Estamos viendo la segunda pantalla. Se ve la segunda, ¿verdad? Sí. Si quieres, deja de compartir y selecciona la primera pantalla. No. No te preocupes, esto es un arte, mano. Es un rollo esto de los Zooms, ¿verdad? Nos ha hecho la pandemia hacer esto. se ve la segunda pantalla otra vez, no te preocupes. Así estuve yo el primer año de pandemia, no sabías todos estos. No sabes, y acá nosotros la mala costumbre es que usamos Teams todo el tiempo, entonces. De acuerdo, igual me pasa lo mismo en Teams, pero bueno, adelante, José. Perfecto. Ahora sí ya pueden ver, ¿verdad? Sí, Mi pantalla. correcto. Buenísimo, perfecto. Pues muy rápido les cuento acerca de nosotros. Justo somos una empresa especializada, una financiera líder en financiamiento de arrendamiento y créditos empresariales de activos en México. ¿Qué es todo este choro para que me lo entiendan más sencillo? Nos dedicamos a cualquier maquinaria que ustedes tengan en una empresa o en este caso, por ejemplo, un sistema de cogeneración fotovoltaico o cualquier tema relacionado con energía, pero no exclusivamente de energía, nosotros nos dedicamos a fondearlo, ¿no? Tenemos cobertura en todo lo que es la República Mexicana. Los que ven en el mapa ahí en color azul marinos es donde están nuestras oficinas regionales, que son las principales ciudades: Monterrey, Jalisco, Guadalajara y Ciudad de México. Sin embargo, tenemos vendedores a lo largo de toda la República, en los estados que vemos en color esmeralda, y en los estados que están en blanco tenemos un vendedor local. Sin embargo, se mueve el vendedor que esté más próximo, ¿no? A cada uno de los estados. Por ahí, en caso de que no hayan escuchado hablar de nosotros, de pronto es como de quién es Engine Capital. Igual y por ahí les va a sonar la parte de General Electric, de GE Capital, ¿no? El brazo financiero de General Electric. Que, pues como saben, venimos invitados en más de 30 años de historia de esta empresa, y al hacerse de pronto ahí decidir cuál iba a ser el rumbo para tomar la empresa, si la parte industrial o la parte de capital, en 2016 continuamos siendo una empresa ya independiente con el nombre de Engine Capital. Y esto era muy rápido, nada más para decirles justo qué tipo de empresa es viable. Tal vez ustedes como integradores o como cliente final, oye, ¿seré yo candidato para ser una de estas viable en un tema de financiamiento? Cualquier tipo de industria para nosotros es viable. Prácticamente tenemos presencia en todas las industrias, siempre y cuando exista un activo productivo de por medio, ¿no? Entonces, para nosotros en el área de energía es un área que llevamos fondeado en cerca de 10 años, 4.9 mil millones de pesos, ¿no? Dentro de esta área.
Entonces tenemos una expertise bastante grande. Las ventajas de contar con un sector especializado en energía dentro de la financiera es que, a diferencia de cuando ustedes se acercan con un banco que posiblemente apenas empezó con proyectos de energía, 2 que 3 fotovoltaicos, pero tal vez un proyecto tan complejo como de cogeneración o de generación de energía a través de un generador, es más difícil entenderlo, ¿no? La ventaja es que nosotros, justamente como iniciamos como brazo financiero de General Electric, iniciamos con tema de financiamiento para turbinas de gas, de vapor, y posteriormente continuamos con todas las áreas de energía, almacenamiento, fotovoltaico, etcétera, ¿no? Entonces, hay un muy buen entendimiento de la parte no solo financiera, sino también de la industria de la energía. Entonces, eso es un valor agregado para ustedes, ya que todo se traduce en tiempos para ustedes, que sabemos que muchas veces los clientes se pueden enfriar si no de una manera rápida resuelves la parte financiera, ¿no? Tal vez puedes ya tener todo el proyecto armado de la parte de habilidad técnica, el por qué sí, los ahorros, etcétera. Justo como comentaba Manuel, ahorita es la parte que vamos a ver, por qué sí arrendamiento puro y a través de qué vehículos lo podemos hacer, ¿no? Básicamente, estos son los productos que nosotros manejamos en la financiera. Es arrendamiento puro, que es lo que se le conoce como un leasing, arrendamiento financiero, que es básicamente como un financiamiento, y el crédito, que es el que seguramente todos están más familiarizados, porque es lo que los bancos ofrecen, ¿no? Como tal cual un crédito personal, un crédito hipotecario. Esta es una figura muy conocida. Me voy a concentrar ahorita un poquito más en los primeros dos, que son muy similares, y ahorita les voy a comentar la única diferencia. Con el arrendamiento, básicamente, ¿qué es la ventaja de tener un arrendamiento? Ventajas es que ustedes, por una renta mensual o un pago mensual, no tienen que descapitalizarse, no usan capital propio y pueden adquirir un activo, el cual en el arrendamiento puro, al final del plazo, ustedes tienen 3 opciones: rearrendar el activo, comprarlo a valor de mercado, o también pueden regresar el activo, ¿no? Esto nos sirve mucho, sobre todo para temas de obsolencia, para no tener activos que de pronto dices, oye, en 3, 4 años se vuelven muy obsoletos. Equipo tecnológico, ¿no? Por ejemplo, podría ser el perfecto ejemplo. Con el caso de la cogeneración, no aplica mucho el tema de obsolencia. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? No todas las cogeneraciones pueden ser eficientes o no tienen este beneficio tal vez de ser una cogeneración eficiente. En el caso que nos planteaba José Manuel, sí. Y para eso voy a brincarme ahorita a la parte de arrendamiento financiero, que es la única diferencia que nos permite del arrendamiento puro. Básicamente la diferencia va a ser fiscal. El arrendamiento financiero, siempre y cuando tengamos una cogeneración eficiente, nos va a permitir deducirlo aceleradamente en el primer año, que eso es un gran beneficio. De acuerdo al artículo 34 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, nos dice que toda energía limpia es deducible al 100% en el primer año. Entonces, sobre el 100% del valor del activo, nosotros podemos deducir esto, el 30%, ¿no? De ese 100%. Entonces, es un beneficio muy bueno, un incentivo fiscal que nos da el gobierno para todo activo de energía limpia. Sin embargo, con el arrendamiento puro, en caso de que no fuera una cogeneración eficiente y dices, oye, bueno, yo voy a instalar un proyecto de motores o de un motogenerador, ¿qué es lo que podemos hacer? A través de un arrendamiento puro, tenemos la ventaja que no solo el activo es deducible, sino también todo pago que tú hagas durante el arrendamiento. Llámense pagos iniciales, cualquier tema asociado al costo del financiamiento, que era lo que mencionaba José Manuel. Por ahí decimos, oye, de pronto puede elevarse el costo con un financiamiento, con un arrendamiento. Totalmente de acuerdo, pero este puede ser deducible en su totalidad a través del arrendamiento puro. Entonces va a depender ahí un poquito de tu cliente final, qué es lo que esté buscando, qué estrategia fiscal traiga. Y obviamente no esperamos que el cliente o ustedes lo sepan. Estamos nosotros justamente para asesorarlos qué es lo que más les conviene, de qué manera pueden ahorrar muchísimo más, ya sea a través de un escudo fiscal o de alguna otra manera, ¿no? Y para ya no, digamos, ahondar tanto en esta parte,
Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí les estaba, tenemos también sale and leaseback, que muchas veces tú dices, oye, mi cliente no quería comprar con capital propio porque se iba a descapitalizar, pero lo terminó haciendo, ¿no? Entonces, en caso de que ustedes hayan instalado una cogeneración o cualquier tipo de activo en realidad, en los últimos 12 meses nosotros lo podemos pagar a su cliente y capitalizar este activo, ¿no? Básicamente damos liquidez al cliente final. Si el equipo se adquirió durante los últimos 12 meses, lo pagamos a valor factura y si no, se hace un avalúo, ¿no? Con esto nosotros les regresamos también, con este pago del equipo, les pagamos el valor del IVA, entonces es una ventaja. Lo que les decía, tiempos de aprobación. Me voy al peor escenario o bueno, no el peor escenario, pero digamos que todas las cogeneraciones casi siempre caen bajo este escenario que cuestan más de 10 millones de pesos. Correcto. El tiempo de aprobación con nosotros es de 14 días hábiles, ¿no? Entonces, ventaja de esto es que lo que les decía, se traduce todo el tener un área de energía a tiempos de aprobación. Estos 14 días ya estamos hablando de una aprobación formal con nosotros, ¿no? De que ya nuestra área de crédito y de riesgos ya hicieron toda una evaluación a partir de que tenemos el expediente completo del cliente, 14 días hábiles. ¿Y por qué se paga solo el financiamiento? Que es justo la parte que decía José Manuel y la que yo creo que más nos va a interesar. Básicamente, ¿por qué nos vamos a un plazos tan largos, ¿no? De pronto, ¿por qué no hacerlo a 12, 24, 36 meses? Que sí se puede hacer. Sin embargo, en este tipo de productos es muy común verlo en temas de flujos, ¿no? Casi siempre las áreas por ahí de mantenimiento, de compras, ven la parte del consumo eléctrico no como una parte crucial de la empresa, sino dicen, oye, pues yo no quiero invertir en temas de energía, más bien quiero que con lo mismo que me va a costar la solución que tú me estás implementando, se pague sola, ¿no? Entonces, aquí voy a tocar rápidamente este ejemplo. Fue un centro comercial en el cual traían una tarifa de 2.69 en el norte del país. Sin embargo, a través de la implementación de una cogeneración, justamente pudo ahorrar hasta un 50%. Ahora, voy a hacer un paréntesis aquí. No es común este ahorro, y yo lo sé. Los ahorros en temas de cogeneración pueden ir en el orden de un 20 a 30% aproximadamente. En el caso que vimos con José Manuel, justamente es como cercano al 30%. En este caso específico fue el 50% porque el cliente a su vez también era integrador, ¿no? Entonces podía dar a temas de sociedad, podía dar al costo la solución. Entonces por eso es que tal vez el ahorro se ve mayor. Sin embargo, lo que nos interesa y por qué me voy a ir a esta parte, la siguiente lámina, esta parte más conceptual, quería verla con ustedes. Y justo lo que nos mencionaba José Manuel, nosotros podemos irnos a un plazo de 72 o 84 rentas en todo caso, justo para que tengamos este efecto. Como ustedes pueden ver aquí en las gráficas de izquierdo, en las barras de izquierdo, tenemos en color gris lo que sería el pago a CFE. El cliente viene pagando a CFE. Durante esas primeras 3 barras, estamos representando como si fuera el tiempo de implementación del proyecto de construcción. Normalmente puede ir de 4 meses hasta un año, dependiendo de cada integrador, de la tecnología, de dónde se esté importando, etcétera. Durante este tiempo, obviamente va a haber nosotros, de nuestra parte, hacia el integrador o hacia el proveedor, un pago. Estos pagos de anticipos que son famosos para iniciar con el proyecto, ¿no? Otra ventaja que no todos los competidores lo tienen. Nosotros hacemos este pago a nuestros proveedores de acuerdo a los montos que ustedes nos establezcan. El cliente, pues obviamente viene pagando a CFE y tiene un costo asociado a que nosotros desembolsemos a los proveedores. Este costo asociado es lo que nosotros vemos aquí en color azul en las primeras 3 barras, que es el servicio de deuda o los pagos asociados al arrendamiento. Sin embargo, estos pagos se podría decir que son única y exclusivamente por hacer el desembolso al proveedor, ¿no? A partir de la 4ª barra, donde ya vemos el color azul, naranja y unas líneas punteadas, es donde iniciamos el plazo básico.
Aquí, a partir de esa barra, ya el activo ya está funcionando. Y esta era una de las partes importantes que nos queríamos, o que de las que queríamos tocar. ¿Por qué plazos largos? Porque de esa manera nosotros podemos ofrecer al cliente, no solo, si se fijan en las barras azules, que es un cargo fijo, es el mismo cargo a lo largo de los 7 años que estamos representando aquí. El cliente puede tener un ahorro versus la tarifa de CFE. Sabemos que la tarifa de CFE va teniendo un incremento ahí año con año que aproximadamente puede ir de entre un 5 o 6%, pero aún así nosotros podemos ofrecerle al cliente un flujo positivo versus lo que ellos nos están pagando. Y obviamente terminando el arrendamiento con nosotros, estamos hablando de que el ahorro ya es total para el cliente, ¿no? Estamos hablando de que son activos que duran 20 años, 30 años. Entonces, el verdadero beneficio no solo lo tiene durante el arrendamiento, aunque sea poco, en este caso era un 10% durante el periodo del arrendamiento, que al terminar aumentó hasta este 50%, ¿no? Entonces, justamente lo que les comentaba en términos de diferencias de arrendamiento puro versus arrendamiento financiero. Por ejemplo, aquí tenemos una gráfica y no voy a ahondar mucho, pero esto es haciéndolo con recursos propios, todo el lado izquierdo. ¿Qué pasa? Tú, si en un proyecto quieres hacerlo con recursos propios, tú estás a cargo de el tema de permisos en caso de que fuera mayor a 500 kilos, toda la inversión, cualquier costo asociado a este proyecto. Nosotros dentro de Engen, como lo vemos como una solución llave en mano con los integradores, lo vemos como todo un proyecto. Y se acuerdan lo que les había comentado de que, por ejemplo, en el caso de arrendamiento puro, que este es un ejemplo de arrendamiento puro, es deducible al 100% cualquier pago que hagas con nosotros. Entonces, como dentro de nosotros lo vemos como un proyecto y no como ítems por separado, o sea, yo no veo el motor de generación, yo no veo los permisos, sino veo todo el proyecto. Yo te voy a facturar a ti, o más bien el integrador a nosotros nos factura el proyecto llave en mano. Entonces podemos meter no solo el activo, sino cualquier gasto asociado al proyecto y hacerlo deducible de impuestos. Por esto en el lado derecho, en la gráfica del lado derecho, tenemos un beneficio fiscal mucho mayor que del lado izquierdo, ¿no? Básicamente, esta sería la última lámina en la cual comparamos cuáles son los beneficios entre hacerlo con recursos propios y el crédito bancario o un financiamiento con Engen Capital, ¿no? Que son las opciones más comunes siempre que existen. De, oye, lo hago con una financiera, lo hago con un banco o lo hago con recursos propios. Básicamente hacerlo con una financiera como Engen Capital, la ventaja es que tienes los mismos beneficios de hacerlo con recursos propios. La única ventaja es que no te descapitalizas, ¿no? Nosotros tenemos toda esta expertise para poder apoyar a tu cliente a maximizar sus ahorros a través de los beneficios fiscales que el cliente esté buscando en cada uno de los casos, ¿no? Entonces, creo que eso es todo de mi parte, José Manuel. No sé si... Gracias, José. Pues fíjate que es bien interesante. Muchas veces lo que comentábamos en financiamiento, por ejemplo, a 72 meses, cuando hacen la suma global del monto que pues, se incrementa de manera significativa, dicen, es caro, ¿no? Este financiamiento es caro. Y permíteme un momento. Una cosa es caro que costoso. Y caro es algo, un valor que no, el valor de algo que no, el valor de algo que no lo justifica, no lo representa. Costoso, pues obviamente algo que sí tiene ese valor, pero importante decirlo, o sea, muchas veces vemos este monto final, que es un dinero que no tenemos. Estamos hablando de un dinero ficticio, porque al final de cuentas el arrendamiento es obtener este activo productivo y en ese inter generar un breve ahorro, tener un pequeño flujo, pero te estás financiando en este transcurso, mencionando el tema de la reducción de impuestos, y entonces me dices que es caro, o sea, caro es no tenerlo, caro no es invertir, es no invertir o buscar un tema de arrendamiento, ¿correcto? Correcto, totalmente de acuerdo con lo que mencionas, José Manuel. Perfecto. Liz, ¿tienes una pregunta? Sí, nos preguntan cuál es el origen de Engen Capital. Claro que sí. Mira, creo que lo comentamos, pero de todas formas lo vuelvo a repetir. Nosotros venimos de 30 años de anteriormente ser llamados GE Capital o General Electric Capital, que era la parte
financiera, y a partir del 2016 nos volvemos una financiera independiente cuando nos compra un fondo que se llama Linsor Capital. Nos adquiere, compra esta parte de la cartera GE Capital, cuando GE Capital en el 2016 se desintegra en varias secciones para venderse justo a distintos fondos. Buenísimo. El tema es que sí hay solidez financiera, porque por ahí creo que iba la Correcto. pregunta. Entonces, bueno, ya hay experiencia, está el fondo y bueno, esa parte es muy importante, es decirlo que, bueno, el tema del arrendamiento no nada más es para cogeneración, pueden para aplicar sistemas fotovoltaicos o cualquier activo productivo, ¿no? Y bueno, pues te agradezco mucho la información. Si gustan, al final vamos a pedir su autorización para compartir los datos de José. Como saben, los tengo en mi base de datos y tengo que preguntarles si les puedo pasar los correos. Pero bueno, ahora hicimos un tema con Peps, que vamos a hablar de este tema tan interesante del PPA en generación distribuida o menos de 500. Adelante, Pepe, es todo tuyo la audiencia. Sí, buenos días. Gracias, José Manuel. Bueno, les presento antes que nada un poco lo que es Enértica. A ver si consigo que vean mi pantalla. Les avanzo que estamos teniendo algún problema con el wifi aquí en la oficina. Espero que nos deje terminar. No te preocupes. ¿Sí ven mi pantalla? Correcto. Sí, sí, Pepe. Les presento Enértica. Somos una empresa de servicios energéticos en general, fundada en 2008 con matriz española, fundada en Barcelona. Nos dedicamos básicamente a todos los servicios energéticos en general para industria y para otros sectores. Básicamente se trata de reducir el coste energético de nuestros clientes. Trabajamos bajo nuestro lema Energy as a Service, que vendría a ser un poco dar énfasis al acompañamiento al cliente, es decir, trabajamos tanto desde pequeñas auditorías energéticas hasta propuestas de generación distribuida, como podría ser la fotovoltaica, eólica o la cogeneración. Y Energy as a Service significa pues todo este ciclo, el cerrar todo este acompañamiento con el cliente, que buscamos ser una persona de confianza a nivel energético, ¿no? Aquí en México tenemos ya 7 años, en el caso de fotovoltaica, llevamos entre 10 y 15 megas instalados. Trabajamos con empresas como las que pueden ver aquí, pues Nissan, Telefónica, Volkswagen, Carus, que es una empresa de transporte importante, y bueno, aquí podrían ver algunas más, ¿no? Luego, como les comentaba, estamos tanto en el sector de la generación distribuida, generación renovables, sobre todo en México estamos enfocados al panel en plantas de autoconsumo de hasta 500 kilovatios, ¿no? Porque, pues aunque el tema de la reforma con López Obrador no pasó, sí a partir de 500 kilovatios tenemos muchas trabas con CFE y se vuelve un problema poder instalar ahora mismo plantas de esta capacidad, ¿no? Luego tratamos temas de eficiencia energética, tratamos todo lo que es iluminación, tanto en obra pública como para industrias y para sectores deportivos. Tratamos el tema de la refrigeración industrial. En este sentido, podemos llegar a reducir en algunos casos hasta el 50% del consumo de energía de lo que sería, por ejemplo, los chillers convencionales con nuestros sistemas de ahorro. Y también hacemos climatización para sector terciario, ¿no? Luego, Enértica lo que tenemos también es un servicio de gestión energética, tanto pues para monitorizar todo el tema de generación distribuida como para controlar todo lo que es la energía en cualquier planta. Tenemos todo un equipo de seguimiento diario que controla pues todas las plantas de nuestros clientes, y todo esto es de la empresa Batavit, que es del grupo de Enértica también, y lo controlamos todo desde ahí. Bueno, pasando un poco al tema que nos incumbe hoy, nosotros, bueno, lo que nos permite el capital es de la matriz española, entonces, bueno, ahí hay ya 15 años más o menos de solidez financiera bien trabajada con nuestros inversores. Entonces, bueno, podemos desde hacer un proyecto tipo CAPEX, que sería un pago por hitos normal y corriente, pero tenemos normalmente
una buena capacidad de negociación con el cliente, es decir, podemos adaptarnos muy bien a los hitos de pago, todo lo que quede dentro de una anualidad normalmente lo podemos asumir para acomodarnos al cliente. Y luego, pues el tema que nos incumbe, que sería, bueno, tenemos arrendamientos financieros en los que nos apoyamos de empresas como la de José Bustos, de Engen, como lo que comentaba. Y luego tenemos posibilidad de realizar lo que es un PPA, ¿no? A ver. Que bueno, aquí ya en lo que empiezas, Pep, recordarles que el PPA sí está permitido en menos de 500 kilowatts, ¿no? Porque todos nos quedamos que ya no había PPAs, pero que el PPA podemos hacerlo en 500 kilowatts y quizás es una opción para una empresa que no quiere un arrendamiento, que no quiere invertir directo. El PPA les puede resolver muchos temas, ¿correcto, José? Digo, Pep. Sí, correcto. Realmente en Europa pues está un poco más fácil en ese sentido legal y sí podemos trabajar por encima de 500 kilovatios con el sistema de PPA, pero aquí en México no, nos centramos en la generación distribuida en 500 kilovatios pico, ¿no? Un PPA o un Power Purchase Agreement, que llamamos también, que no deja de ser un contrato de compra de energía, es un tipo de contrato de servicios energéticos de suministro de energía limpia y sostenible, ¿no? En México se puede realizar on-site, en Europa se puede realizar también off-site. Podemos, por ejemplo, en España podemos tener lo que es la generación a medio kilómetro de donde está el punto de consumo, ¿no? Esto aquí en México no está permitido y tenemos que generar en el mismo punto de consumo. Esto realmente lo que es un contrato entre el desarrollador de energía renovable y el consumidor. Por lo general son grandes consumidores de energía, aunque pues, en México nos limita el tema de los 500 kilovatios. Entonces, realmente lo que nosotros vemos interesante como cliente sería conseguir cubrir el 50% del consumo del cliente con generación limpia, ¿no? Con esta generación distribuida que nos proporciona los paneles. Para nosotros, para que se hagan una idea, lo que os diría es que deberíamos estar por debajo de los 4 millones de pesos anuales en recibo de energía eléctrica. Ese sería un candidato que podría entrar dentro del PPA, intentando pues eso, que cubramos el 50% de la energía del consumidor con energía fotovoltaica. Como beneficios del PPA veo el tema de la inversión cero, muy importante para industrias y para no tener que poner capital propio de primeras, realmente empiezan con una inversión cero. Y luego tenemos otra cosa y es que nos quitamos un poco la volatilidad que nos podría dar CFE, ¿no? Esto que comentábamos del aumento de la tarifa, pues esto realmente con el contrato del PPA lo que se pacta es un coste fijo de la energía. Por lo tanto, nos quitamos esa volatilidad, como decíamos, que en el desarrollo mensual, digamos, de una corporación, pues es muy importante, ¿no? Luego tendríamos algo también bastante interesante a nivel de ahorro. Lo que podemos conseguir con un PPA sería aproximadamente un 15% por debajo del kilovatio hora del que estamos ahora pagando a nivel de recibo, ¿no? En esos números nos moveríamos y pues esto sería un poco todo. Enértica también lo que tiene a nivel de PPA es que como disponemos de capital propio podemos ofrecer a epicistas como nosotros, es decir, desarrolladores de generación distribuida, también estamos abiertos a poder ofrecer ese financiamiento en formato de PPA, ¿no? Buenísimo, José, pero también recordarles que aplica para cogeneración. Digo, estabas muy enfocado en el tema solar, pero bueno. Correcto. También aplica para cogeneración. No, nada más la idea de presentarles a todos estos ponentes es que, bueno, aparte sabemos que todos ustedes están en el giro solar, eficiencia energética, instalaciones eléctricas. Bueno, pues que vean que hay opciones en las cuales pueden incluirlas, no nada más para cogeneración, sino para su negocio. Y aquí rápidamente, antes de terminar, me gustaría ayúdenme a llenar esta encuesta de calidad que se las compartimos. En esta encuesta les solicito el permiso para compartirles el correo a Alberto, a José y a Pep, su información. Estoy muy seguro que están interesados en recibir información de ellos. La verdad es que creemos que en el tema de energía energética en México
Hoy en día es momento de sumar. Nuevamente les insisto, omitamos mensajes negativos contra el gobierno. No soy partícipe de gobierno, es mi bendito presidente por elección, ya ni modo, pero ya dejemos de hacer esa incertidumbre energética que más que pegarle a quien quisiéramos pegarle, le pegamos al usuario final. No voy más allá. El día de la semana pasada, un usuario final nos comentó, es que estoy inquieto, me preocupa. El gobierno cambia las reglas de un día para el otro y me inquieta el tema de invertir en energía, ¿no? Y esa es consecuencia de muchos comentarios que de manera interna hacemos, ¿no? Entonces, yo los invito a, pues, si no hay nada bueno que decir, permanecer callados porque afectamos el mercado, ¿no? Sobre todo el usuario final se pone muy inquieto, aunque tú llegues con tu propuesta, la mejor opción, él te va a poner como un pretexto el tema del gobierno y toda esa parte, ¿no? Es una parte importante. Ayúdenos a llenar esta encuesta. Denme el permiso para compartir los correos. Y Liz, ¿tienes algunas preguntas por ahí que nos puedas hacer? Sí, hay una pregunta para Angel. En caso de un arrendamiento en cogeneración, ¿quién se encarga de la operación de la planta? Ok, ahí la operación de la planta básicamente va a depender del integrador, qué tipo de solución haya ofrecido al cliente. Hemos tenido, por ejemplo, el caso que les mostraba, el caso práctico del centro comercial, la operación la llevaba el mismo proveedor a través de un contrato de operación y mantenimiento que había firmado con el cliente. En algunos otros casos es el mismo cliente quien lleva la operación y solo pedimos que exista una póliza de mantenimiento del equipo. ¿Por qué esto? Porque nosotros somos propietarios del activo mientras dura el financiamiento. Entonces, nosotros tenemos que asegurar, digamos, el correcto operación y mantenimiento del activo. No sé si eso respondió la pregunta. Sí, correcto. Ahí eso es como coordinarnos, ¿no? También te coordinas con el integrador del equipo, ya dependiendo el requerimiento del cliente, ya sea directamente con el fabricante, pues se puede hacer esa operación y mantenimiento. Digo, aquí es sentarnos en la mesa todos para que el proyecto salga de las manos. Pep, preguntan sobre los tiempos de los contratos de PPA. Pues los contratos de PPA suelen estar entre 5 y 20 años aproximadamente, aunque los que solemos cerrar aquí para 500 kilovatios rondan los 10. Buenísimo. Teniendo en cuenta ahí que contamos con unos 3 meses de ejecución de la obra, desde la firma de este contrato hasta lo que sería todo el trámite de interconexión con CFE y que digamos que la planta queda produciendo, ¿no? Buenísimo. Pues miren, me están comentando que hay varias preguntas y bueno, normalmente lo que buscamos que en estos webinars no sean, no alargarnos. Adelante, Liz. No, justo iba a comentar lo que estabas diciendo. Que bueno, son varias preguntas y si no, aquí nos vamos a largar. Ya llevamos 1 hora. Las preguntas se las haremos llegar. Ya con la encuesta, las personas que nos autorizaron compartir esos correos, vamos a compartirlos. Si gustan, bueno, en breve, de todos modos, este webinar va a estar en nuestro canal de YouTube. Y pues no, nada más que agradecerles, a Alberto. Aquí, Gracias. bueno, disculpa, voy a hacer un énfasis. Hay una pregunta para ti, José Manuel. En el caso de Zero Export, ¿hasta qué capacidad se puede instalar? ¿Perdón? En el caso de Zero Export, ¿hasta qué capacidad se puede instalar? ¿Salesforce? No. Zero Export. Entiendo que esto es una pregunta a nivel de generación distribuida. Ah, ok. En el tema de cogeneración, 500 kilowatts en test power. ¿O a qué se refieren? ¿Tú sabes, Pep? Entiendo que lo que se refiere al oyente es al sistema de cero export a la red para sistemas de generación distribuida tipo fotovoltaica. Y esto pues se podría instalar realmente hasta 500 kilovatios, no hay problema. A partir de 500 kilovatios hay que ver, hay que estudiarlo realmente, porque en algunas zonas de México puede haber la posibilidad de poner más de 500 kilovatios con un sistema de cero export a la red para no verter a la red de CFE, ¿no? Pero
ahí sí tendríamos que hablarlo con más calma y ver exactamente qué situación tienen y cuáles son sus necesidades. Ese es el tema muy interesante, que al final de cuentas en tema de generación distribuida tenemos tres opciones, New Bill, el tema de net metering, New Billing y el tema de venta total, que no, igual el tema sistema isla donde tú puedes instalar los kilowatts que quieras y nada más simplemente dar aviso a la red. Esos ya son unos temas más técnicos que quizá vamos a tocar más adelante. Y bueno, pues realmente si tienen sus preguntas, cuando les manden los correos de los participantes, pues ahí con gusto les pueden compartir. Y bueno, pues nuevamente me despido. Les agradecemos mucho la cuestión de haber participado en este webinar. Alberto, gracias. Ese tema del gas natural nos diste una muy buena idea para nuestros proyectos. Gracias. José, Estamos excelente a la orden. Roberto, gracias por acompañarnos. Pep, Gracias. estamos en contacto, vamos a trabajar este tema de PPA. Ya tengo algunos clientes bastante interesados, ya lo comentamos después. Liz, gracias por tu participación. Que tengan bonito miércoles. Gracias Muy igualmente. bien. Buen día a todos. Gracias. Gracias. Bye. Gracias. Hasta luego.